Y vamos a estar hoy dando una introducción al tema del temor. ¿Cómo nosotros lidiamos con el temor? ¿Cuáles son los recursos que la Biblia nos da para lidiar con el temor? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado temor alguna vez en nuestra vida? Todos, ¿verdad? Estos recursos son buenos para nosotros, pero también, hermanos, no solamente para aplicarlo a nuestra vida, sino también para ayudar a otros que están lidiando con diferentes temores. Hermanos, este es el título de la serie, Ayuda lidiando con el temor. Y el estudio de esta noche específicamente se titula El miedo, ¿qué es y cómo vencerlo? El miedo, ¿qué es y cómo vencerlo? Y quiero invitarles a buscar en su Biblia, hermano, Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Matthew chapter 8, verse 23 through 27. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos, hermano. Padre celestial, en esta hora te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder profundizar, Señor, en la revelación que tú nos has dado en la Escritura. Señor, ahora que vamos a tratar este tema tan importante, tan relevante para nosotros, Señor, quiero rogarte que tu Espíritu Santo me ayude a comunicar con verdad y con claridad tu palabra. Y que me ayude, Señor, para poder, oh Dios del cielo, predicarla, Señor, ayúdame, para poder predicarla, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Pero te ruego también, como cada domingo, como cada miércoles lo hacemos, que tú abras el entendimiento de tu iglesia, para que podamos entender tu palabra y que podamos ponerla en práctica. Dios mío, reprende todo aquello que pueda distraer nuestra atención, Señor, de este tema. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, oh Dios, en las verdades que hoy vamos a estar considerando. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, esta noche quiero comenzar leyendo este pasaje de la Escritura que la mayoría de nosotros conocemos porque hemos leído el Evangelio, los Evangelios, y en más de una ocasión hemos leído este pasaje, en más de una ocasión hemos oído predicaciones acerca de este pasaje de la Escritura, el cual narra una experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús. Y el texto, hermano, que acabamos de leer es bien detallado, bien específico en los detalles de este evento. Dice, hermano, en el verso 24, en el verso 23, perdón, dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo, dice la Biblia, que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Quiero que notes el nivel de detalle que usa Mateo, hermano, para describir esta experiencia. Dice que los discípulos estaban en la barca, ¿y qué pasó, hermano? De repente, de pronto surge una gran tormenta. No era un aguacero, no era un torrencial de lluvia, era una tormenta que dice la Biblia que
las olas amenazaban con cubrir la barca. En ese tiempo, ellos no tenían, hermanos, AccuWeather, ellos no tenían de Weather Channel que le puede decir va a haber una tormenta. Ellos estaban en la barca y cuando menos se le esperaban, de momento vino esa tormenta. Dice la Biblia también que Jesús estaba dormido. Y cuando dice el verso, hermano, 25, que llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, esta petición, esta oración de los discípulos añade a la gravedad nos ayuda a comprender con más claridad la gravedad de la tormenta en la que ellos estaban. Dice la Biblia que ellos oraron: Señor, sálvanos que perecemos. Ellos estaban en una situación que corría peligro, hermano, la estabilidad de sus vidas. Y dice el texto, hermano, en el verso 26, que Jesús le hace una pregunta. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. La palabra que la Biblia de las Américas traduce como amedrentados es una palabra que otras traducciones la traducen como miedo. La pregunta que Jesús le está haciendo es: ¿por qué? Literalmente, ¿por qué tenéis miedo? Amados hermanos, y a la medida que nosotros avanzamos en este estudio, yo quiero que esta pregunta de Jesús resuene y la mantengas ahí en tu mente. Al nosotros considerar qué es el miedo, quiero que esta pregunta de Cristo, ¿por qué tenéis miedo? Hermano, la retengas en tu mente, la examines a la luz de la Biblia, para que podamos aplicar estas verdades de una manera efectiva en cada área de nuestras vidas que muchas veces están afectadas por el temor. Todos nosotros experimentamos temor. De manera que esta pregunta es relevante no solamente para los discípulos que estaban a punto de perder la vida, sino que esta pregunta es relevante para ti y para mí. ¿Por qué tienes miedo?, pregunta el Señor. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos prestar atención a lo que vamos a estar considerando en esta introducción al tema del temor. Hermanos, esta introducción que vamos a dar, basado en esta introducción que vamos a dar al tema del temor a la luz de esta pregunta que Jesús hizo, la vamos a ver, hermanos, en 3 puntos. Este es el bosquejo de este estudio, de esta introducción al temor. Y se lo quiero dar para que usted tenga una idea y sepa de antemano dónde vamos. Yo tengo esto, this is the outline for this Bible study. The next slide is in English, so I will put it in a moment. So, lo primero que vamos a ver esta noche, hermano, es la naturaleza del miedo, y vamos a estar viendo qué es el miedo y algunos aspectos importantes acerca del miedo. Vamos también a ver los diferentes efectos del miedo, y por último vamos a ver cómo podemos vencer el miedo. Evidentemente, hermano, esta noche no vamos a poder cubrir todo el material. So, this is the outline of the Bible study. The nature of fear, the different effects of fear, and how we can overcome fear. So, estos son los 3 encabezados principales que van a estar guiando nuestro estudio bíblico por las próximas 2 semanas. Hermanos, quiero preguntarles, al nosotros considerar este tema, el miedo, y considerar específicamente la naturaleza del miedo, si alguien te preguntara ¿qué es miedo?, ¿cómo usted lo definiría? If someone asks you what is fear, how do you define fear? ¿Qué es miedo? Temor a cualquier circunstancia. ¿Y creo que es temor? Es algo que experimenta uno al tomar o al
ver alguna situación que no está bajo control o que no podemos controlar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es miedo? Creo que es una emoción. Es una emoción. Eso es, vamos en la dirección. Es una emoción. El miedo es una emoción. Y vimos, no sé cuánto ustedes recordarán cuando estudiamos la depresión, enseñábamos que las emociones son, no todas las emociones no son malas. Dios nos creó con emociones. Y las emociones son la manera en que nosotros tenemos de interactuar con Dios y de interactuar con otras personas. El miedo es una emoción. Fear is an emotion that we experience. ¿Alguien más, hermano? Es una reacción a lo desconocido. Es una reacción a lo desconocido. ¿Está cerca? ¿Hay? Es una emoción negativa, es decir, una emoción que pudiera ser negativa porque puede estar basada en una amenaza creíble o imaginaria. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? Ok. Te puede ayudar a sobrevivir, ¿ves? Exacto. Si te sale un león, el miedo al león es bueno, pero si te imaginas que te sale un león, ese miedo es malo. Exacto. Hermanos, lo primero que quiero ver bajo este encabezado de la naturaleza del miedo es precisamente, quiero darles a ustedes una definición de miedo. ¿Qué es miedo? ¿Qué es temor? Hermano, y antes de eso, quiero resaltar, hay dos tipos de temores. Hay dos tipos de temores. Es lo primero, antes de dar la definición, quiero considerar este punto con ustedes. Hay dos tipos de temores de los cuales la Biblia habla. No todos los temores son malos. Hay temores buenos y hay temores malos. Pero en sentido general, como dos grandes sombrillas, la Biblia nos enseña que el hombre experimenta dos tipos de temores. Y el primero, estos dos tipos de temores es el temor a Dios y el temor pecaminoso. El temor a Dios es un tipo de temor que es bueno y el temor pecaminoso. Ahora, cuando nosotros consideramos todos tipos de temores, tenemos que ver qué es lo que la Biblia, cómo la Biblia nos enseña. Y hay un texto en la Biblia que nos presenta un contraste entre estos dos temores. Y este texto de la Biblia, hermano, es Mateo 10:28. Vamos a ir todos a Mateo 10:28 para que usted vea estos dos temores representados en este texto. Mateo 10:28. Amén. Todos lo tienen, hermano. Matthew chapter 10, verse 28. Hermano Víctor, si lo quiere leer, hermano. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amén. Fíjate, hermano, como dice este texto. Y quiero que usted lo marque ahí porque vamos a revisar este pasaje en más de una ocasión. Dice la Biblia, hermano, y no temáis a los que matan el cuerpo. Fíjate, aquí tenemos nosotros un imperativo de parte de Cristo. Y ese imperativo es un imperativo negativo que presenta el temor como algo negativo. No tengan miedo de los que matan el cuerpo. ¿Qué está diciendo Cristo? No tengan miedo a quién? A los hombres. No tengan miedo a los hombres. Y la idea del texto es: no tengan miedo a los hombres, porque lo más que te pueden hacer, ¿qué cosa es? Matarte. Eso es todo lo peor que pueden hacer. Matarte. No le tengan miedo al hombre, de manera que, porque Cristo condena el temor al hombre, nosotros entendemos a la luz de la Biblia que el temor al hombre es un temor pecaminoso.
Y mira cómo sigue el texto. Más bien, temed. Temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y este texto, hermano, al hablar del temor es clave porque contrasta estos dos tipos de temores que nos da luz en la naturaleza del temor y cómo debemos lidiar con él. La Biblia dice, no tengas temor al hombre. El temor al hombre es, hermano, es pecaminoso. El temor a Dios es un temor beneficioso para el hombre. Y son dos tipos de emociones. O el temor al hombre, hermano, es una emoción pecaminosa. El temor a Dios no es pánico a Dios, no es pavor de Dios, sino que es respeto reverente hacia su persona, por quien Él es. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen qué es lo que diferencia estos dos temores? ¿Dónde está la diferencia entre estos dos temores? En las consecuencias, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hace que uno sea bueno y el otro sea malo? Mira el texto. Uno nos lleva al arrepentimiento. Uno nos lleva al arrepentimiento, el otro destruye el alma, muy bien. Todo. Uno paraliza y el otro te lleva a vivir una vida agradable. Uno te paraliza, el otro te lleva a vivir una vida agradable delante de Dios. Y estos son todos los efectos de estos dos temores. Pero lo que hace la diferencia entre uno y el otro, lo que hace que uno sea bueno y el otro sea malo, es el objeto del temor. El objeto del temor. El temor que está en el hombre, que está dirigido al hombre, es por naturaleza pecaminoso. El temor cuyo objeto es Dios es un temor bueno, es un temor beneficioso. Amén, hermanos. La Biblia habla de estos dos tipos de temores y es importante que nosotros lo entendamos porque vamos a ver el temor en esta clase, en este estudio bíblico. Vamos a estar enfocándonos en el temor pecaminoso. Cómo nosotros lo tratamos, cómo lidiamos con él. Y el fundamento para eso es saber diferenciar. Hay dos tipos de temores generales. El temor a Dios, que es bueno, y el temor a el hombre. Y esto también es importante porque en lo que avancemos en este estudio bíblico, usted va a ver la relación que hay entre ambos. Ahora bien, hermanos, como en esta clase vamos a estar enfatizando el temor, el pecaminoso, quiero dar esta definición de miedo. ¿Qué es miedo? Quiero que usted busque en su Biblia Génesis 3, capítulo 3, verso 10. Génesis 3, capítulo 10. Amén. Todo lo tienen, hermano. Dice la Biblia, hermano, todos hemos leído este texto. Dice, vamos a leer desde el 9. Let's read el verse 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve, ¿qué cosa? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, esta es la primera vez que en la Biblia se habla de este tipo de miedo pecaminoso. El temor a Dios, hermano, en Adán y Eva, ese respeto reverente hacia Dios por quien Dios era, se fue interrumpido por la desobediencia de Adán y Eva. Y a partir de ese momento, hermano, cuando el hombre escuchó la voz de Dios, esta emoción que en sí misma no es mala, por estar corrompida por su pecado, viene a ser una emoción pecaminosa, y esta emoción lo lleva a él a esconderse de Dios. Ahora, considera conmigo esto por un momento, hermano. Dice el texto, y Adán fue bien claro,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A partir de ese momento, el miedo pecaminoso ha marcado la vida de todos los hombres, desde Adán hasta el día en que Cristo venga por la iglesia. Ahora, ¿qué es miedo? Bueno, hermanos, el miedo no es más que la respuesta emocional de una persona cuando percibe un peligro o cuando lo que ama o valora está siendo amenazado. Vamos a copiarlo, a escribirlo en español, los que están tomando nota. El próximo slide está en inglés, the next slide dice en English. Es la respuesta emocional de una persona cuando percibe un peligro o cuando lo que ama o valora está siendo amenazado. Eso es miedo. Ahora, cuando todos lo escriban, hermanos, déjenme saber para pasar al próximo slide que está en inglés. ¿Todos lo escribieron, hermano? Amén. Ok, vamos a pasar al próximo slide, hermano. Es la respuesta emocional de una persona cuando ellos perciben un peligro o cuando lo que ellos aman o valoran está siendo amenazado. Ahora, mientras se escriben este concepto en inglés, yo solamente quiero enfatizar algunas palabras clave que nos ayuden, nos dan luz para entender la naturaleza del temor. En primer lugar, dice que es una respuesta emocional. Hermano. Hay una diferencia entre temor y miedo, hermano. Son sinónimos, hermano. Son sinónimos. Pero ¿por qué cuando nosotros hablamos? Porque yo he encontrado la palabra miedo y cuando dice, el otro día yo cogí ese versículo porque dice que debemos tener miedo a Dios en ese versículo. Hay que, porque sí, a veces la Biblia lo usa, hermano, indistintamente, dependiendo también del contexto donde está, pero temor y miedo son sinónimos. Pero nosotros tendemos también como a suavizar la palabra temor, decimos, bueno, solamente tengo temor, es como si viene, digamos, yo hago una desobediencia a mi padre y él viene, digamos, con el cinto. Entonces cuando yo digo, le tengo miedo porque trae el cinto, ¿verdad? Pero cuando digo solamente porque me va a castigar. Pero si entonces si digo que solamente me lo va a enseñar o a lo mejor bueno, solo le tengo temor. Entonces a veces nosotros en nuestro, creo que suavizamos la palabra temor con la palabra miedo, aunque son sinónimos. Sí, pero sí, y puede ser, lo que es importante que entendamos que los dos son sinónimos, hablan de la misma emoción. Lo que pasa es que a donde está la diferencia, como vamos a ver más adelante, los diferentes tipos de miedos y los diferentes tipos de temores y la diferencia, hermano, en la intensidad de ellos. Ahora, hermano, eso es lo primero que quiero resaltar acerca del temor. Es una respuesta emocional, una respuesta emocional de la persona cuando esta percibe que su vida está en peligro. Y este peligro, esta percepción de peligro puede ser real, pero también puede ser imaginario. Y ahí vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Sin embargo, hermano, usted lo ve, por ejemplo, en el pasaje que leímos de Mateo, cuando los discípulos estaban en la barca, ellos percibieron un peligro que su vida estaba en peligro y se sintieron como atemorizados. Ellos, hermanos, ellos respondieron emocionalmente a una realidad que estaban experimentando. Y cuando Cristo le hace la pregunta, ¿por qué teméis? Jesús no estaba condenando el hecho de que ellos habían respondido de una manera emocional a la realidad, porque nosotros fuimos condicionados por Dios. ¿Para qué? Para responder emocionalmente también. Lo que estaba Jesús confrontando era por qué ellos habían puesto su temor en el objeto equivocado.
¿Ve? Pero los discípulos, the disciples, they respond to in an emotional way when they understand that their life was in danger. Ahora, otro detalle importante en este contexto es que es una respuesta emocional de una persona cuando lo que ama o lo que valora está siendo amenazado. Y esto es importante porque esto habla del corazón del miedo. Nosotros sentimos miedo y respondemos con miedo cuando algo que nosotros amamos vemos que está en peligro. Puede ser nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro matrimonio, la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar? Cuando lo que tú amas, el miedo, hermano, habla de lo que hay donde en tu corazón. O sea, cuando algo que tú no valoras o no amas está en peligro, a ti no te da, tú no respondes con miedo. Pero el miedo, hermano, es esta respuesta emocional cuando tú ves que algo que tú amas está siendo amenazado, puede ser removido. Entonces en ese momento nosotros respondemos con miedo. Es una respuesta emocional, amados hermanos, que revela dónde está nuestro corazón, que revela qué es lo que nosotros más amamos. Amados hermanos, mira conmigo estos 3 versos bíblicos. 1 Samuel 17, versos 8 al 11. 1 Samuel, chapter 17, versos 8 to 11. No lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo, pero vamos a leer ese y vamos a leer Mateo capítulo 14, versos 27 al 30. 1 Samuel 17, 8 al 11. ¿Todos lo tienen, hermanos? ¿Quién lo tiene, hermano? 1 Samuel capítulo 17, verso 8 al 11. Amén. Mira lo que dice este texto, hermano. Quiero enfatizar el versículo 11. La mayoría de nosotros conocemos la historia de 1 Samuel 17, 8 al 11. Esta es una historia que hasta los niños que nacen en la iglesia lo conocen. Ahora, yo quiero enfocarme en la respuesta de Saúl y de Israel. Viene este hombre, Goliat, los reta a una batalla. Ellos entienden, hermano, qué es lo que estaba en juego. Si perdían, Israel iba a ser esclavo de los filisteos de por vida, por decirlo de alguna manera. Si ellos ganaban, los filisteos le iban a servir a ellos. Sin embargo, ellos sabían, hermano, que las posibilidades de ganar desde la perspectiva humana eran como nulas. Y dice el texto, hermano, con esto en mente, que el verso 11 dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor o gran miedo. Ahora, este miedo del cual está hablando aquí no es simplemente, no es un miedo regular, este es un temor paralizante.
Porque ellos, hermano, el filisteo Goliat, en más de una ocasión retó a la nación de Israel, el pueblo de Israel, a pelear, y ellos ¿qué hicieron? Absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque el gran ejército de Israel fue paralizado. Fue paralizado, hermano, por el temor. Y esta es una verdad, hermano, una experiencia que no es solamente el pueblo de Israel en aquel tiempo, es una experiencia que le pasa a todos los hombres de todas las épocas. El temor pecaminoso puede llegar a ser tan intenso que puede llegar a ser un temor paralizante, que te paraliza. No puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque estás dominado por el temor, porque algo que amas está en peligro, o porque estás persiguiendo un peligro que pone algo que pone en peligro tuyo. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Ahora, mira conmigo, hermano, Mateo capítulo 14, versos 27 al 30. Matthew chapter 14, verse 27 through 30. Mateo 14, verso 27 al 30. ¿Todos lo tienen, hermano? ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Matthew chapter 14, verse 27 through 30. Vamos a leer hasta el 31. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó, diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Fíjate, hermano, este pasaje de escritura. Pedro, el impetuoso Pedro, están en la barca, ven a Jesús que viene sobre ellos, usted conoce la historia. Y Jesús le dice, hermano, mira las palabras de Jesús: tened, ¿qué cosa? Ánimo, soy yo. ¿Y cuál es el próximo imperativo? No temáis. Ellos estaban aterrorizados por lo que vieron. Y aquí tenemos dos imperativos, uno positivo y uno negativo. El imperativo positivo, ¿cuál es? Tened ánimo. Soy yo, no temáis. Yo quiero que tú veas, hermano, la correspondencia que hay entre estos dos imperativos. Estos dos imperativos, aunque son uno positivo y uno negativo, tienen algo en común. Hay un vínculo en común entre ellos. Tened ánimo, soy yo. No temáis, soy yo. Soy yo, la razón por la cual él le dice: tengan ánimo, no tengan temor, es porque es él el que lo está diciendo. Es él. Y Pedro le respondió: si eres tú, Señor, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo le dijo: ven. Mira la condescendencia de Jesús con Pedro, hermano. Pedro como que le dice: Señor, si verdad eres tú, dame una prueba de que eres tú. Y él dijo: ven. Pero dice la Biblia, hermano, que en el verso 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo ¿qué cosa? Miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Hermanos amados, esta es otra expresión en la Biblia del miedo que es por naturaleza pecaminoso. Ahora, al leer los versículos que hemos leído, nosotros, hermanos,
nosotros podemos llegar a la conclusión de que, quiero que todos escuchen bien esto, el temor, ya vimos qué cosa era, que era una respuesta emocional que de la persona cuando ¿qué? Cuando percibe un peligro o cuando lo que ama o valora está en peligro. Eso es miedo. Ahora, cuando al leer los versículos que nosotros leímos, hermano, llegamos a la conclusión que la razón o la causa primaria del miedo, lo que despierta y produce lo que hace que respondamos pecaminosamente o ante una situación como esta, hermano, es ¿qué cosa? Dos cosas. Uno, nuestro amor, un amor puesto en el lugar equivocado, y la falta de fe. Esa es la causa del temor. The root of fear is a misplaced love and unbelief. That is the reason why we respond with fear in any circumstance in our life. A misplaced love and unbelief. Cuando tú tienes miedo del futuro, cuando tú tienes miedo de ante una circunstancia real o imaginaria, hermano, es porque tú estás amando más lo que está siendo amenazado que a Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Esa es la razón, la raíz del miedo. Ponte a pensar por un momento. Vamos a pensar en uno de los miedos más comunes. El miedo a la muerte. Todos los seres humanos en un momento dado, sean cristianos o no, tienen miedo a morir. Póngase a pensar, usted ha pensado en el miedo a la muerte. ¿Por qué nosotros le tememos a la muerte? Porque amamos más la vida de lo que amamos a Dios. Vemos que nuestra vida está en peligro y nos aferramos tanto a ella, que amamos tanto la vida que lo amamos más de lo que amamos a Dios, y cuando eso está en peligro respondemos con la emoción del miedo. Siempre, siempre, siempre el miedo es el resultado de un amor fuera del lugar o en el lugar equivocado e incredulidad. Always, always, always. Fear is the result of a misplaced love and unbelief. ¿Y por qué unbelief? Porque cuando Pedro tuvo miedo, Jesús no le dijo: Pedro, ¿por qué tú eres tan cobarde? Él le dijo: Pedro, dice el texto, hermano, y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando él vio la tempestad, él, hermano, dudó de que Cristo le dio, del mandamiento que Cristo le dio: ven. Y experimentó ¿qué cosa? Miedo. Y se hundió por falta de fe. Amados hermanos, yo le confieso que muchas veces cuando nosotros hablamos de miedo, para empezar es un tema que no nos gusta hablar, no nos gusta admitir que tenemos miedo. Yo recuerdo que desde que yo era chiquito, yo siempre oía que mi mamá me decía: los hombres no tienen miedo. Y yo crecí pensando que los hombres no tienen miedo, hasta que crecí, llegué a ser hombre y me di cuenta que los hombres sí tienen miedo, ¿verdad? Pero a nosotros no nos gusta admitir, especialmente si somos hombres, que tenemos miedo. Pero el miedo es una experiencia común de todos los hijos de Adán, hermano. De todos los hijos de Adán, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y siempre, siempre, siempre es el resultado de cada vez que usted tiene miedo, cualquier tipo de miedo, que no sea el temor a Dios, cada vez que usted tiene miedo es porque usted está amando algo más de lo que usted ama a Dios, o porque usted está respondiendo con incredulidad a la palabra de Dios en esa circunstancia. Eso es importante para nosotros poder tratar con el miedo. ¿Qué es y cuál es la raíz de dónde viene? Hermano, ¿usted cree que el Señor les metió miedo a los animales?
Bueno, hermano, no, yo creo que los animales, como toda la creación, responden con reverencia a la Génesis capítulo 1, verso 26, dice el Señor que el hombre va a tener dominio sobre los animales. Sí, pero Y si usted mira, hermano, que cada animal que usted se encuentra, vamos a usar un ejemplo como un pajarito. Si usted trata de agarrar ese animal, que vuela, ¿verdad? Si usted trata de animarse a cualquier animal, no lo tiene confianza a uno, hermano. ¿Sobre el Señor les puso eso a los animales? ¿O es algo que los animales hacen? hermano, yo voy a responder, bueno, voy a responder sí y no. Sí y no, le voy a decir por qué. Sí, porque cuando Dios creó al hombre y hizo toda la creación, evidentemente el Señor dijo que el hombre iba a dominar sobre los animales del campo. Pero tengamos presente que cuando Dios dijo eso, ¿qué es lo que no había pasado todavía? La caída. El temor pecaminoso es el resultado de qué, hermano? De la caída. Yo lo que creo, hermano, es que cuando en el orden de la creación, en la sabiduría de Dios, Dios creó a los animales con un respeto hacia el hombre. Porque el hombre fue el administrador de la creación. Pero dice, hermano, dice que Dios puso miedo a los animales para que tengan al hombre y que el hombre sea el que... Sí, pero ese tipo de miedo, hermano, no es un miedo pecaminoso, es un miedo de respeto, porque lo otro que tenemos que ver es la enemistad. ¿Por qué el pajarito vuela cuando el hombre lo va a agarrar, hermano? Usted nunca se ha puesto a pensar en eso. Y esto es un paréntesis en el estudio, pero nada más quiero responder eso. ¿Por qué el pajarito vuela cuando el hombre lo va a agarrar? Hermano, en primer lugar, el animal no tiene mente para saber, este hombre me va a matar. El animal no tiene intelecto. ¿Sí lo pueden ver, hermano? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? El animal no tiene intelecto. El animal obra por instinto. Ahora, la razón por la cual el pajarito vuela es porque la caída introdujo enemistad en la creación. Es por eso que el pajarito, cuando el hombre se acerca, vuela. Es por eso también que cuando el león se acerca, el hombre sale corriendo, porque hay una enemistad en la creación, resultado del pecado. Cuando nosotros hablamos de miedo, cuando la Biblia dice que puso miedo a los animales, está hablando de que uno, en el contexto hay que ver, porque puede ser también el resultado de ¿qué? De la caída, o puede ser, hermano, el miedo en el sentido de respeto al hombre, porque el hombre fue el administrador de la creación. ¿Sí? Claro, cuando la Biblia habla, hermano, bueno, ahí es otro tema, vamos a seguir con el temor, porque a veces se nos está yendo el tiempo. Hermanos, Pedro, cuando vio la circunstancia, hermano, en que él estaba, por incredulidad, él tuvo temor. Y como consecuencia se empezó a hundir. Ahora, quiero enfatizar esto. ¿Qué es lo que es el miedo, hermano? Es la respuesta emocional de la persona cuando percibe un peligro, algo que pone en peligro su vida, o cuando lo que ama o valora está en peligro. Y vimos también que la raíz del miedo, ¿qué es lo que es? Falta de fe y un amor fuera de lugar. Hasta ahora, now we have been considering two things. One, what is fear? Fear is an emotional response of the person when his life is in danger, or when something that he loves or value is in danger. And we learn also that the root of fear is a misplaced love and unbelief. Now, I want to finish tonight with this point, lo que el miedo revela. What fear reveals. Y quiero terminar con esto esta noche.
Hasta aquí solamente hemos visto, hermano, la naturaleza del miedo. Vimos qué es lo que es, cuál es su raíz, y vamos a ver qué es lo que revela, para que podamos entender el miedo. Vimos, hermano, que el amor es parte de qué, es causado por qué, por un amor fuera de lugar. Basado en esa verdad, lo primero que el miedo revela, hermano, es cuáles son tus ídolos. Revela la manera en que percibes tus circunstancias y revela nuestra fragilidad. Sí, hay algún translate de second. Tres cosas fundamentales el temor revela de nosotros. Revela cuáles son nuestros ídolos, revela la manera en la que percibes tus circunstancias y revela nuestra fragilidad. Okay. The second one is fear reveals the way that we understand or perceive our circumstances. That's the second one. Reveal the way that we perceive or understand our circumstances. ¿Todo lo tienen ya? Okay. So, hermano, quiero terminar con esto esta noche. Revela, cuando nosotros tenemos temor, Dios está usando esa circunstancia para revelar qué cosa, cuáles son los ídolos que hay en tu corazón. Hermanos, y digo, Dios está usando esa circunstancia porque nosotros creemos, a la luz de la Biblia, que aún esa circunstancia, la tempestad que se levantó de repente, cuando los discípulos estaban en el barco, se levantó de repente, fue de repente para ellos, pero no fue de repente para Dios, porque esa tempestad fue ordenada por Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque, hermanos, cuando el Señor reprende las aguas, dice que se hizo gran calma. ¿Y cuál fue la pregunta que ellos hicieron? ¿Quién es este que el mar y los vientos obedecen? Él dio la palabra y ordenó que se levantara la tempestad. Él dijo a las aguas: enfurezcanse y tráguense esa barca. Y él mismo le dijo a las aguas: cálmense. Aleluya. Dios trae circunstancias, hermano, aterradoras a tu vida. Y Dios te pone en esa circunstancia porque Dios, por amor a tu alma, quiere revelar, quiere sacar a la luz cuáles son los ídolos que hay en tu corazón. Cuando viene esa circunstancia de que estás en peligro de perder el trabajo. Y voy a poner un ejemplo, hermano, que para nosotros puede parecer muy lejano, pero quizás esto puede pasar en muy poco tiempo en este país. Pero si ahora mismo te dicen en el trabajo: ¿sabes qué? Si eres cristiano, todos los que son cristianos no pueden trabajar en este trabajo. Porque nosotros somos una compañía inclusiva y respetamos todas las posiciones a vida y por haber. Si tú eres cristiano, mejor te vas, tú no trabajas. Y de eso depende qué cosa. Tu income, depende el sostenimiento de tu familia. Y tú dices: ¿qué va a pasar? Y empiezas a tener miedo. ¿Por qué? Porque tú amas más tu trabajo que lo que amas a Dios. Y Dios está sacando a reducir ¿qué cosa? Tus ídolos. Cuando la economía está temblando y Dios y te dicen en el trabajo: ¿sabes qué? Tienes que trabajar, hay una oportunidad para que trabajes el domingo. Y tú tienes miedo de que si tú no trabajas el domingo, no vas a tener lo suficiente ¿para qué? Para pagar tu casa. Y tú no quieres pagar tu casa. O para ti, no quieres perder tu casa. Sí. Y para ti, ¿qué cosa es? Es más fácil, ¿sabes? Pecar contra Dios, romper el cuarto mandamiento, que
que confiar en el Señor. Y tú dices, y por miedo a perder la casa, por miedo a perder lo que tú amas, tú respondes de manera pecaminosa a la palabra de Dios. Y Dios está sacando ¿qué cosa? Tus ídolos. Hermanos, amados, los domingos en la mañana, todos temen a Dios y todos somos cristianos. Sunday morning in a church building, everyone is a Christian. Everyone loves God. Pero cuando salimos del templo de lunes al sábado, hermano, dime a qué tú le temes y yo te diré a quién tú amas. Dime a quién tú le temes, a qué tú le temes y yo te puedo decir cuál es el ídolo de tu corazón. Porque el temor revela tus ídolos. El temor revela cómo tú percibes nuestras circunstancias y por ende cómo percibimos a Dios en nuestras circunstancias. Porque cuando yo tengo miedo del futuro, yo, hermano, estoy respondiendo con miedo por incredulidad, porque puedo pensar que aún esa circunstancia está fuera del control de Dios. Hermanos, let me ask you something. When you have a time, when you go through a time of struggle, no one in the church say, nadie en la iglesia dice, ay hermano, yo creo que esta circunstancia está fuera de la mano de Dios. Nadie dice eso, ¿verdad? No one say, oh, I believe that this circumstance in my life is outside of the power and dominion of God. Nobody say that. Because we are Christian, porque somos cristianos. Pero eso se pone manifiesto porque respondemos con miedo a esa circunstancia. O sea, cuando tú respondes con miedo, tú estás pensando, tú estás percibiendo tu circunstancia como fuera de control, o como que Dios no está en control de esa circunstancia. Y por eso tienes miedo. Bueno, pero también yo creo que es por naturaleza, que uno responde a veces negativamente, porque, por ejemplo, usted acaba de traer el ejemplo de que en una compañía se le dicen a uno que por ser no puede tomar una posición. Yo creo que es por naturaleza que la persona, como decimos, por emociones va a responder con temor, o cuando va uno al doctor que le da un diagnóstico no muy bueno, también yo creo que uno responde con naturaleza a ese temor. Usted ha dicho una palabra clave, y la expresión clave que usted ha mencionado, ¿cuál es? Por naturaleza, porque esa es nuestra naturaleza. Porque incluso la Biblia dice en un salmo, no tendrás temor. ¿De qué? Del terror nocturno. Y dice, ni la saeta que huele de día. Y hay también otro salmo que dice, no tendrá temor. El justo dice, no tendrá temor de malas noticias. Cuando tú, el cristiano, va al doctor, hermano, y le dicen, te vas a morir en 6 meses. La respuesta natural, ¿cuál es? Temor, porque nuestras emociones están afectadas por el pecado. Pero es ahí donde el Espíritu Santo te recuerda que tu vida está en las manos de Dios, que en Cristo tú tienes vida eterna y que Él ha prometido estar con nosotros aún en el valle de sombra de muerte. Y cuando los hermanos vienen y tú le dices, hermano, me dieron 6 meses de vida, y los hermanos te recuerdan la palabra de Dios y te animan con la palabra de Dios, el miedo, hermano, se disipa. Cuando tú te dan la mala noticia, hermano, y tú dices, evidentemente en ese momento por naturaleza, hermano, todo, Pedro experimentó temor, los discípulos experimentaron temor. No es que si tú experimentas temor no eres cristiano, no. Nosotros podemos experimentar temor. De hecho, estamos tocando este estudio bíblico porque todos los creyentes experimentamos temor, pero la Biblia nos enseña cómo lidiar con el temor, para que en medio de esa circunstancia Dios sea glorificado. Cuando yo siento ese temor y me dicen, te vas a morir en 3 meses, yo puedo responder con temor, pero en ese momento el Espíritu Santo me recuerda que yo amo a Dios, que Dios me ha amado en Cristo y que yo lo amo a Él, porque yo amo a Dios con toda mi vida.
con todo mi corazón, con toda mi fuerza, yo llego a la conclusión, esta enfermedad ha sido ordenada por Dios. Dios me quiere hacer bien. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien con mi Dios. Amén, hermano. Cuando yo recuerdo eso, entonces el amor a Dios y el amor de Dios, dice la Biblia, hermano, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí lo puede ver, hermano? Hermano. Hermano, hay dos cosas, porque yo escuchaba esto, un hermano hablaba sobre esto, como lo que es el conocimiento y lo que son las emociones. Por ejemplo, lo que ahora enseñan en muchas iglesias, emociones, pues, pero el Señor nos llama a buscar el conocimiento también, eso es su palabra. Entonces dice que son dos cosas prácticamente opuestas. Entonces cuando tenemos miedo también es por falta de conocer nosotros. Falta, pues sí, o sea, falta de conocimiento en la palabra de Dios. Sí, y nada más, y quiero terminar con abundando un poquito en lo que el hermano dice, porque ciertamente hoy se enseña mucho acerca de las emociones y se enfatiza mucho las emociones, pero hay un peligro que nosotros también tenemos que evitar, y es que debido a que nosotros vemos que muchas iglesias enfatizan emociones, nosotros muchas veces en la iglesia de sanas doctrinas nos alejamos de ¿qué? De todo lo que huela a emociones. Y yo quiero decir algo a ustedes, hermano, las emociones no son malas. Lo que son malas y pecaminosas son las pasiones, que son las emociones fuera de control. Las emociones en sí mismas no son malas porque Dios nos hizo con emociones. Y esas emociones, hermano, no hay nada, una adoración defectuosa es una adoración que está carente, divorciada de las emociones. ¿Ves? Porque Dios quiere que tú respondas también con ¿qué? Con emociones a la realidad de quién es Él. Pero cuando enfatizamos mucho las emociones se convierten en ¿qué? En pasiones, y eso es lo que está pasando en muchos grupos. Pero las emociones en sí mismas no son malas. Fueron dadas por Dios para que interactuemos con Él e interactuemos con los demás. ¿Verdad? Ahora, el temor es una emoción buena cuando el objeto del temor es el adecuado, Dios. Pero el temor se ha convertido en una pasión porque el objeto del temor, ha sido otra cosa o otra persona que no es Dios. Vamos a ponerlo en pie, hermano, y vamos a terminar esta noche en oración. Hermano, repasa lo que hemos aprendido esta noche. Y simplemente hemos puesto la introducción, el fundamento de cómo, para que podamos responder adecuadamente al miedo. Hermano Navarrete, si quiere, hermano, despedirnos en oración esta noche, por favor. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, vayan en paz, estamos despedidos.